Hola oyentes y bienvenidos a Revista de Medio Oriente, el espacio de Masa Gabriel aquí en Radio Sefarad para hablar de actualidad y de otros asuntos relacionados con el Estado judío y con el judaísmo. Cuéntanos, Masa, ¿qué tal? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros? Pues muy bien, esperando esta llamada semanal para que nos cuentes y nos hables de esos asuntos que observas en los medios de comunicación relacionados con Israel y que te gusta comentar aquí en este espacio. Sí, y hoy esta semana tenemos que hablar de La Vanguardia, del diario La Vanguardia, porque realmente está alcanzando unas cuotas. Es casi incomprensible lo que está pasando con ese medio. Hay que decir que es un medio que ahora mismo en España es el más leído, no es un medio de pago, con lo cual online, ¿no? en Internet, es de los más leídos, vamos, y claro, y tiene una influencia eso. Y tienen una información acerca de Israel que es bastante difícil de comprender. Te voy a contar un artículo que fue publicado ahora hace unos días sobre el apartheid. No sobre el apartheid, comparando de algún modo Israel con el apartheid. Se empleaba ese ejemplo en un momento dado. El artículo, ya desde el titular, para que te hagas una idea, dice cómo Israel convierte Palestina en un territorio judío. Lo publicaban en Vanguardia Dossier y habla de 54 años de ocupación israelí en Cisjordania, y entonces te ponen así en la entradita: Bantustanes y apartheid marcan el futuro de los territorios ocupados, según el analista Nathan Thrall. Y empiezan a hablar. Es una entrevista con este analista. Es interesante porque del analista lo que no dicen es que es un activista anti-israelí, pro BDS, ¿no? Apoya el boicot, que bueno, ya lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad, pero es el boicot de inversiones contra Israel. Ha sido decretado, por ejemplo, antisemita por un país como Alemania. Quiero decir que es suficientemente complejo como para no tomarte al actor como un actor neutral, ¿no? si defiende eso. Y además, ya en el pasado ha aprobado la violencia y el terrorismo como medio para luchar contra Israel. El caso es que esto no lo sabíamos, nos presentan a esta figura como un mero estudioso, sin posicionarlo en su bando, y luego, bueno, pues el texto confunde, no se entiende muy bien cuando habla de ciudadanos árabes israelíes, o cuando está hablando de territorios ocupados. Es muy interesante porque vamos por partes. En un momento hay un texto que me parece fascinante, dice, hay una línea, dice que el 1,9 millones de árabes israelíes pueden votar, pero no pueden pertenecer al Estado israelí a no ser que se conviertan al judaísmo. Esto es una marcianada, con perdón. ¿Qué es eso de que pueden votar sin ser israelíes? Son exactamente israelíes. Tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro israelí. Israel es un Estado plural, donde hay todo tipo de minorías. O sea, es una cosa completamente ridícula. Y te mezclan este 1,9 millones de árabes, o sea, estos casi 2 millones de árabes, que son los árabes israelíes, a pesar de que la Vanguardia diga que no pueden ser israelíes, te los mezclan en el artículo de manera confusa con lo que son la población de los llamados territorios ocupados, o sea, la población en Cisjordania, sobre todo. Hacen más referencia a Cisjordania. Lo que pasa es que es muy interesante porque los ciudadanos de Cisjordania no son israelíes porque esa zona no es Israel. Entonces, obviamente no pueden ser israelíes. Pero bueno, ya más allá de eso, el artículo, como decía, ¿no? Utiliza la simbología o el paralelismo con el apartheid. Y entonces hay que empezar a plantearse la facilidad, a la hora, cuando se habla de Israel, la facilidad en emplear una terminología completamente, con toda falta de rigor, exagerada, ditirámbica, pues como cuando te hablan de que Israel comete genocidio, nada que ver, pero se emplea, y en este caso apartheid. Recordemos lo que era el apartheid, porque el apartheid es un término
muy específico y se creó específicamente para describir un régimen de segregación que había en Sudáfrica y para emplearlo en regímenes análogos, como por ejemplo no podían compartir los mismos, o sea, los negros y los blancos en Sudáfrica no podían compartir los mismos espacios públicos, transportes públicos, no podían casarse, no podían tener relaciones sexuales entre ellos, no tenían ningún derecho, no podían votar. Entonces, en Israel no es solamente es que voten, es que tienen sus propios partidos políticos. Los árabes son jueces, son líderes de opinión, son médicos, políticos, pueden llegar a donde quieran. Es decir, no hay punto de comparación. Es una banalización, es una burla al verdadero sufrimiento de la población negra en la Sudáfrica del apartheid. Y de hecho, en el artículo en respuesta que mandamos, que La Vanguardia no ha aceptado para publicar, de hecho, pues, hacía referencia a Olga Meshoe Washington, que es una abogada sudafricana que fue víctima del apartheid, que ahora es defensora de Israel, que dice que es, leo textualmente, es moralmente repugnante que cualquier persona, organización o gobierno se apropie incorrectamente de la historia del apartheid de Sudáfrica contra Israel. Es repugnante reunir a personas de todo el mundo en torno a las experiencias dolorosas, colectivas y reales de los sudafricanos negros para una causa basada en la falsedad. Su historia no puede ser manipulada para perpetuar una narrativa que borra la frontera entre la crítica legítima a las políticas del gobierno israelí y el antisemitismo. El artículo tiene infinidad de incorrecciones, una serie de cosas como, por ejemplo, decir que el Tribunal Supremo israelí aprueba asesinatos, que la Biblia dice, es fantástico, dice que la Biblia son la base ética y legal de Israel. O sea, no existe una sola ley religiosa. Es francamente un artículo escrito desde la ignorancia y desde el activismo, que claro, hace referencia a otra persona que lo dice, pero da igual que otra persona lo diga. Y es interesante porque es que 2 días después, La Vanguardia, el corresponsal, que ya hemos hablado en varias ocasiones, que está en Istambul, publicaba un artículo sobre las elecciones israelíes, lo decía: el Likud gana las elecciones con holgura, bla, 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 y es fascinante, decía que, hablando de los árabes, dice que junto a la derecha radical de Kadima no declaran abiertamente a quién apoyarán. La derecha radical de Kadima tiene muchos problemas para declarar a quién van a apoyar, básicamente porque ya no existe Kadima. Kadima es un partido que ya no existe, con lo cual no sé a quién puede apoyar. Y, por cierto, que nunca fue derecha radical, era el partido centrista. Claro, cuando ya esto... luego también dice que Benny Gantz es el gran perdedor de las elecciones, ¿no? El gran derrotado. Es todo lo contrario. O sea, fue una sorpresa, se mantiene, ha sacado, no es uno de los perdedores. En fin, a la hora de hablar de Israel, estamos viendo que en La Vanguardia el rigor brilla por su ausencia. No hay absolutamente... Y no parece haber filtros, porque eso se mantiene, nos quejamos y da exactamente igual. Veréis, aunque sea lo de Kadima, lo cambian. Pero es muy difícil. Es muy difícil cuando nosotros contactamos con los medios intentando, ya lo que te estoy hablando hoy es ya directamente cosas factuales, ¿no? Concretas, y tú quieres que esto se cambie, pero hay una desidia o un les da igual, no sé, yo no lo puedo comprender. Yo no puedo comprender cómo un periodista o un medio que busca, que yo quiero entender, que busca ser excelso, bueno, ya no excelso, pero que busca ser bueno, informar. No sé cómo pueden dejar pasar estas cosas. No lo puedo comprender. En este artículo que compartes con nosotros más aquí en Radio Sefarad, bueno, compartiremos también el enlace para los oyentes que estén interesados en leerlo. En el segundo párrafo, como veo aquí, también enlazan a otra noticia publicada, según dice aquí, por The New York Review of Books, un día en
la vida de Abed Salama. No sé si has tenido oportunidad de leer también este artículo o si te gustaría comentarlo en un futuro. No sé si has echado un ojo. No sé exactamente cuál es el artículo al que te refieres. Está enlazado en el mismo artículo del que nos estás hablando aquí. Sí. Aquí lo veo. Con respecto a Nathan Stroud. Uh-huh. Sí, no lo he leído nosotros, de todos modos, Nathan Stroud, insisto, ya lo hemos, ha sido desmontado en varias ocasiones por Cámara. Yo en nuestro artículo en respuesta hemos puesto un link. No he leído no he leído el artículo del que me mencionas. Uh-huh. Pensé que está enlazado en el diario La Vanguardia. No, en el propio artículo. Te lo comentaba más que nada por el hecho de que también se encuentra escrito en inglés, que sé que es el idioma que también vosotros manejáis allí en Cámara, y el punto en el que, o el foco en el que también a veces ponéis vuestra mira, ¿no?, para analizar ciertas noticias. Sí, Cámara, el departamento en inglés, ha analizado en varias ocasiones artículos de Nathan Stroud. Ahora mismo no sé decirte si es en concreto sí, pero si alguien va a nuestra página en inglés puede ver que hay varias respuestas. De hecho, uno de los artículos de respuesta está enlazado en el texto mío, en el que escribimos en la página nuestra de la revista Medio Oriente. Muy bien, pues con esta anotación dejamos este artículo de La Vanguardia. No sé si quieres hablar de algún otro asunto o continuar para cerrar. No, yo creo que hoy ya con este monográfico que hemos hecho sobre La Vanguardia creo que es bastante. Espero poder decir la semana que viene que ha habido algún tipo de corrección de algo, pero tengo mis serias dudas. Bueno, pues esperaremos a esos 7 días para que nos comuniques qué pasó con esta contestación, si es que la hubo, si se publica algo en referencia a vuestra propuesta desde Cámara. Y como siempre, agradecerte esta atención semanal aquí en Radio Sefarad, en Revista de Medio Oriente. Es un placer charlar con vosotros.